Pero en esta oportunidad vamos al libro de los Romanos, capítulo 1, del 18 al 32, que el hermano Paco ha leído y yo creo que hemos escuchado y ahora lo vamos a ver un poco más de cerca. Y es muy importante. He tenido que hacer un paréntesis. Yo sé que la palabra del Señor es importante. He hecho un paréntesis porque yo creo de este mensaje, otro mensaje, o quizá tres mensajes, digo yo, voy a hablar sobre la ideología de género, que es algo que concierne a la iglesia, porque el diablo se está metiendo con esas ideas y vuestros hijos están en colegios en el cual le están enseñando esta serie de barbaridades y el enfoque principal de esta idea, el ataque vicioso de esta idea es a partir de los niños más pequeños, exagerando, de 0 a 5 años, 6 años, es el enfoque más perverso para que puedan meterle en la cabeza a los niños este tipo de enseñanza. Cuidado con estas cosas. Este mensaje lleva por título La conducta perversa de este mundo. Y voy a predicar sobre la familia. Antes voy a dar una ilustración. Por ejemplo, hay personas que trabajan en cloacas, donde es un sitio muy sucio, un sitio muy asqueroso, y cuando ellos por primera vez van a trabajar, se sienten tan mal y vomitan y todo, y se sienten horribles, pero poco a poco, a medida que van haciendo el trabajo, ya no se van dando cuenta de lo que les pasó al principio. Y si viene un amigo de pasadita y le dice, ¿qué estás haciendo tú? Ese amigo empieza a oler esa porquería de la cloaca porque ese hombre tiene que limpiar. Se va a poner verde, se va a poner morado, como sea, y se va a preguntar por qué mi amigo está ahí dentro sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se ha adaptado. Cuidado entonces con esta sociedad, con este mundo incrédulo, que no lleguemos nosotros a estar actuando de tal manera que el mundo no nos afecta. Y como padres no digamos, dejemos que esas cosas sucedan así. Total, estoy llevando a mi hijo al colegio, total, estoy llevando a mi hijo a la universidad, pues ellos se encargan de darle esa disciplina, pues dejarlos, eso es peligrosísimo y se debe predicar en la iglesia. Por eso, Romanos capítulo 1, estos versículos del 18 al 32, está hablando de la actitud de cómo este mundo poco a poco se va degenerando. Esta es una característica que Dios lo está mostrando y está sucediendo poco a poco, y los países están cayendo en esta degeneración, en esta inmoralidad. Entonces, la iglesia del Señor Jesús tiene que dar la advertencia a través de lo que dice la Biblia. Por eso este es un mensaje dirigido a la familia. Pero quizá alguien se pregunte y diga, pero ¿cómo es posible que estos versículos que se han leído tengan que ver con la familia? Directamente no, pero la importancia es que nosotros como cristianos y las familias cristianas sepan lo que este mundo está viviendo
y que está afectando a la familia. Por eso vamos a ir poco a poco mostrando lo que vemos aquí de acuerdo a lo que se ha leído con anterioridad. ¿Qué vivimos? Vivimos ahora en una sociedad sin Dios, cada vez más haciendo lo que le da la gana. Cada vez más lo que le da la gana. Y también, pues, este mundo tiene su propia filosofía, su propia manera de enseñar a los niños, y los padres están siendo cada vez más tolerantes con el pecado y la inmoralidad del mundo. Eso es una tristeza. Y los hijos están dando rienda suelta a esta liberalidad y rechazan más y más la palabra de Dios. Hijo, hija, vístete como el mundo, vive como el mundo. Haz lo que el mundo hace. Total, la moda no incomoda. Pero si somos cristianos, el Señor nos ha cambiado y nos ha transformado. Y tenemos que mirar el ejemplo del Señor Jesús en el asunto de moralidad, que es sumamente importante. Los hijos pues dicen, estos son mis derechos. Y por cierto, como son mis derechos, pues yo hago lo que quiera. No es el asunto que tienes derecho a decidir, más bien es el asunto que tienes la responsabilidad de obedecer. El derecho a decidir tiene que estar relacionado a la responsabilidad en obedecer. La descripción del primer capítulo que se ha leído aquí enseña la manera como las naciones están cada vez peor y peor en el asunto moral. Peor y peor. No solamente está hablando sobre el aspecto sexual, no solamente está hablando sobre esa inmoralidad, pero está hablando de muchas cosas. Por eso quiero tomar el primer punto, que es el celo santo. Debemos ser celosos porque Dios es celoso. Debemos ser celosos porque Dios es celoso. Él no quiere el pecado. Y vemos solamente, os voy a mencionar, escuchad, en Éxodo 25 dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Celoso. El apóstol Pablo fue celoso para con Dios, celoso para con la familia, y fue muy consciente de lo que él predicaba. Dios, vemos aquí que está indignado cuando leemos Romanos capítulo 1, específicamente estos versículos 18 al 32. Y antes de ir un poquito más para adelante, es mi deseo que los padres cristianos sean influyentes en sus propios hogares para con sus hijos. Es tu responsabilidad. Cualquier asunto que tengas que hablar con tus hijos, todo empieza en el hogar. No digas, llevo a mi hijo a la iglesia y en la iglesia aprenderá. Sí, va a aprender buenas cosas. Llevo a mi hijo a la universidad y mi hijo aprenderá. Y quede la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos en el hogar, que es lo fundamental, lo más importante. Que el Señor nos ayude a tener ese celo, porque Dios está indignado cuando leemos estos versículos. Y qué bendición es tener una familia cristiana. Qué bendición es tener una familia cristiana. Hablemos primero a nuestros hijos sobre Jesús como Salvador. Como Salvador. Seguir orando y mostrando un buen testimonio para con ellos y orad por los que aún no son salvos.
Tener un tiempo en casa con vuestros hijos. Un tiempo en que se habla la palabra de Dios. Qué tristeza, qué vergüenza es cuando en la casa de los cristianos no se habla de Cristo. Porque se está tan ocupado, el tío o la tía viene tan ocupada y el hijo o la hija viene tan ocupado del colegio y no se habla nada de eso. Debe haber un tiempo de hablar de estas cosas como familia, mostrando la palabra del Señor. Eso es importante. El celo santo, y ahora yo veo también aquí de los versículos 18 al 22, veo la culpabilidad. La culpabilidad del ser humano en contra de Dios. Y quiero leer los versículos 18 al 19, que dice esto: porque la ira de Dios, es una ira santa, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y explicaré un poco más al respecto. Dios manifiesta aquí su ira santa contra la maldad de los hombres. ¿Cómo hubiese querido yo tener un hogar cristiano? ¿Cómo hubiese querido yo? Mis padres eran muy religiosos, muy de la iglesia romana, muy de tantas cosas, y había ahí solamente pura apariencia de piedad. Yo recuerdo que en mi casa había una Biblia a la entradita de la sala, había una Biblia abierta con el Salmo 91. Y eso era todo de lo que había en mi casa. Nadie la leía, es solamente un amuleto o algo así, y ahí estaba. Por eso, los que conocemos al Señor, decid a vuestros hijos que Dios es el creador de todo lo que existe. De todo lo que existe. ¿Por qué digo esto? Porque este mundo sin Dios niega su existencia. Una y otra vez lo niega. Vuestros hijos en los colegios y las universidades aprenden esta enseñanza. Un joven me dijo en una oportunidad: sí, claro, yo vengo a la iglesia y todo, pero lo que aprendo en el colegio, en la universidad, en cuanto a Dios, ya estoy confundido. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los gobiernos, la sociedad, los medios de comunicación afirman lo mismo, mostrando que Dios no vale. El otro día escuché a un predicador hablando sobre lo que está pasando de este volcán en La Palma, y él decía: este país, y él era español, no he escuchado a ninguno del gobierno hablar de Dios. No he escuchado, cómo me gustaría que se arrepientan, pero hablan de otras cosas y están más asustados que mandados a ser porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Pues entonces, la pregunta es esta: ¿cómo podemos conocer a Dios como el Creador? Hay dos maneras principales en que Dios se revela a la humanidad. Primero, esto lo voy a hacer de una manera muy sencilla porque vosotros lo sabéis. Primero, Dios se revela como Creador a través de la revelación natural. Hay que estar ciego o hacerse al ciego y estar negando a Dios como Creador. Porque en Salmo 19:1, escuchad, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios.
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y puedo hablar mucho más. En este primer capítulo del libro de los Romanos, vemos la misma verdad que dice versículo 19 al 22, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, que dice, excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué no se refiere conocido a Dios como Señor y Salvador? Como habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oh, ¿saben las matemáticas? La física cuántica. Oh, son ingenieros, son arquitectos, científicos. Negando a Dios, son necios para Dios. Porque eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. A mí no me digáis, oye, mire, pastor, si está diciendo que ese tipo de gente son necios. Son necios. Una vez más, Dios se revela también, en segundo lugar, se revela como creador a través de su revelación especial. Dios se revela a través de su palabra. No está mudo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, que empieza con algo maravilloso. Y eso así lo dice el Señor. Dios se revela a través de su Hijo Jesús. Veamos en Hebreos capítulo 1, me gusta mucho. Cada vez que lo leo, Hebreos capítulo 1. Los versículos del 1 al 3 dice: Dios, amén, qué bueno, ¿verdad? Empieza con lo mejor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habla de los creyentes, de los que han aceptado al Señor, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se manifiesta a través de su palabra y a través de el Señor Jesús. ¿Qué dice Juan 14:6? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, esto es clarísimo. Yo tuve un padre, como siempre vosotros sabéis, mi padre fue muy intelectual, un profesor de un colegio. Él era un hombre muy estudioso y todo, pero era un religioso, mujeriego y sinvergüenza. Que él me enseñaba y me decía, vamos a salir afuera, mira el firmamento, y era de noche, nada se va a destruir. Todo es un ciclo que vuelve a volver y a volver y a volver, todo es un ciclo. Y esa es la filosofía actual de este mundo. Y eso es lo que yo aprendía de mi padre.
¿Cómo lo iba a saber si era un incrédulo? ¿Cómo lo iba a saber si era un religioso? ¿Cómo lo iba a saber si solamente tenía apariencia de piedad? Padres creyentes, enseñar a vuestros hijos lo que enseña la palabra de Dios. Cuidado con el enemigo, cuidado. Satanás es como un león rugiendo que anda buscando ¿a quién? Devorar. Sabemos eso. Por favor, sabed responder a vuestros hijos cuando tienen dudas, cuando hacen preguntas, y dad el ejemplo de que conocéis la palabra del Señor para ayudarles. Qué vergüenza sería que te pregunte tu hijo y tú le digas, bueno, vamos, el domingo vamos a la iglesia y le preguntamos al pastor. O el domingo vamos a la iglesia al hermano Flavio, al hermano Vladimir, a quien sea. Vamos a preguntarle. ¡Qué vergüenza! Debemos ser conocedores de la palabra del Señor, porque los hijos van a preguntar. ¿Estamos de acuerdo o no? Los hijos van a preguntar. Dadle el ejemplo. Ahora, yendo al libro de los Romanos otra vez, el capítulo 1, pues quiero mostrarles sobre la idolatría. Esto va yendo poco a poco. La idolatría. Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto está mostrando esta idolatría. Esto quiere decir que sustituyeron el culto al Dios verdadero con la adoración de muchos ídolos. Y el primer mandamiento de la ley de Dios prohíbe la idolatría. Vayamos a Éxodo 20, de versículo 3 al 5, y lo vamos a ver que el Señor dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo entendemos? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas. La última parte, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una vez yo me quebranté y me puse a llorar con mucha amargura. Y yo dije, Señor, ¿hay gente que te aborrece? ¿Hay gente que te odia? Y Él lo está diciendo claramente. Vemos entonces, pues, cómo claramente el Señor está en contra de la idolatría. Y la mayoría de la gente incrédula dice, nosotros idólatras, no, nosotros no adoramos a piedras, nosotros no adoramos a monumentos, nosotros no somos idólatras. Pero nos damos cuenta de la idolatría moderna. ¿Cuál es esta? Hay muchas, muchas. La riqueza, la comodidad, la vanidad, la gula, el consumismo, el deporte, los casinos, los animales, los medios de difusión masiva, los móviles, el internet y todas estas cosas que están alrededor, carcomiendo la mente de la gente, si no lo sabe usar.
Otro Dios, el enamorado, la enamorada, el sexo, la tecnología, el éxito personal, el prestigio, el conocimiento intelectual y mucho más. Y mucho más. Hoy en día está permitido hacerse la cirugía para que la gente se asemeje a los tigres o se asemeje a las serpientes. Porque yo he visto a un señor con le partieron, se partió aposta la lengua para aparentar una serpiente. Las cosas están yendo peor y peor. Terrible es esta sociedad en que vivimos. Los tatuajes están muy de moda y esto es pura idolatría. Pura idolatría. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Debemos decir, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Ellos nos imitan de las cosas que hacemos. Y si hacemos mal, luego venimos, ay, pastor, o venimos a alguien, ay, mira lo que pasa con mi hijo, lo que pasa con mi hija. Mira, es que yo no pensaba, yo dejé que se vaya a las 3, 4 de la mañana y ha venido borracha y le ha pasado tantas cosas y se ha metido y está leyendo porquería de libros y está haciendo tantas cosas y lo dejan, bueno, tranquilito, no pasa nada. Y luego cuando vienen los problemas, ahí es cuando los padres están llorando y sufriendo. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Con mucho cuidado. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Que el Señor nos ayude para no estar lamentándonos con situaciones difíciles. Luego, la inmoralidad, vamos a Romanos capítulo 1 y vemos de los versículos 24 al 32, y ya me estoy metiendo en una parte muy delicada, porque hay muchos enemigos de la palabra de Dios, y aquí la inmoralidad, los versículos 24 al 32, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Porque aún sus mujeres, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que dice de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Eso es lo que se está viendo hoy en día, más y más. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Estamos ciegos, sordos de lo que estamos viendo? No creo que no nos estamos haciendo los locos, ¿verdad? Aquí no pasa nada, como dicen los de madrileño, aquí no pasa nada. Pasan muchas cosas horribles y feas. Y ahí está manifestando esa inmoralidad. Este es un camino al desenfreno total en la sociedad en que vivimos. Sabiendo esto, ¿qué debemos hacer? Centrémonos en la palabra de Dios y determinemos en nuestro corazón obedecer a Dios y amarle de verdad, y así amaremos también a nuestros semejantes y cuanto más a nuestros familiares y cuanto más a nuestra propia familia. Esta sección describe la caída en espiral que viene como resultado de la ira divina. Esto es como si Dios dijese: ¿queréis vosotros amar estas cosas? ¿Queréis vosotros el placer y el desenfreno moral en vez de seguirme? Dice el Señor, adelante, adelante. Si queréis esta vida, pues adelante. Siendo que no queréis llegar a mí, adelante. Yo sé quién sois, sé vuestra maldad, conozco vuestros pensamientos. Así actúa Dios. ¿Eres necio? ¿Eres incrédulo? ¿Quieres hacer lo que te da la gana? Adelante. Adelante. ¿No quieres obedecer? ¿No quieres arrepentirte? Yo escuché un mensaje que dijo un predicador: aquellos que vienen a la iglesia y no son creyentes y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y no se arrepienten, el castigo va a ser terrible para esas personas, porque han tenido la oportunidad y han rechazado el amor de Dios, han rechazado la justicia de Dios. Ellos tienen peor condenación. ¡Wow! Eso decía este predicador. Qué gran oportunidad para advertir a nuestros hijos de que esto es perversión, de que esto está malo, que esto no está bien. Y claro, es un asunto delicado, porque voy a ir un poco más adelante, pero tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Pase lo que pase. Tenemos que obedecer a Dios primero que a los hombres. Yo puedo decir: gente incrédula, no me culpéis a mí. Yo estoy predicando la palabra de Dios, y si queréis altercar con Dios, cuidado, cuidado. Y cuando hablamos de esta inmoralidad, hablamos de la deshonra a sus propios cuerpos, de los versículos 24 al 27 que os he leído. Como os dije anteriormente, la enseñanza de la palabra de Dios se inicia en el hogar. Yo y mi esposa, con la ayuda del Señor, hemos tenido un tiempo maravilloso con nuestros hijos. Hemos hablado momentos serios en cuanto a la sexualidad. No hemos permitido que el amiguito Pedrito o la amiguita Rosaura enseñe a nuestros hijos. Ni hemos permitido que los colegios enseñen a nuestros hijos, porque nuestra responsabilidad de enseñar estas cosas es a nuestros hijos en nuestro hogar, en nuestra casa. Como dije con anterioridad. Hemos ayudado a nuestros hijos en muchas áreas de sus vidas. No hemos permitido que tengan la influencia de los profesionales adultos fuera del hogar, nada, nada, nada. Y cuidado con la clase de valores que están aprendiendo vuestros hijos, de las cosas que están aprendiendo vuestros hijos. Si dije, sé celoso, sé celoso. Pregunta a tu hijo, pregunta a tu hija. Ven aquí. ¿Qué te han enseñado? Es que me han dicho que esto, que bueno, yo puedo decidir si puedo ser chica o puedo ser chico.
Es que me han dicho que bese a un chico y le he besado al chico, a ver qué pasa, y 1000 cosas más. Sé celoso, pregunta a tu hijo, ¿qué te han dicho? No digo, ay, mira esto de valores, qué precioso, ¿eh? Valores. Mi hijo está aprendiendo valores. Valores, eso no es valores. Cuidado, cuidado. Debéis actuar pronto. Padres, debéis actuar pronto. Nuestros hijos Diana, Débora y David han conocido la palabra de Dios desde pequeños y luego han hecho su dedicación para Cristo. No son perfectos, pero ahora ellos enseñan a sus propios hijos la palabra de Dios en sus respectivos hogares. Ellos están casados como Dios manda. Y gracias al Señor. Gracias al Señor. El mundo incrédulo actúa totalmente diferente. La gente incrédula no tiene valores morales que vienen de Dios. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y muchos dicen que, primero ponen a las mujeres. No vaya a ser que dan una influencia. También es la culpa de los hombres. Cuidado, cuidado. Dicen los incrédulos, ¿qué tiene de malo? Queremos nuestras libertades y nuestros gustos personales. En otras palabras, queremos hacer lo que nos da la gana. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. No es cuestión de decir a qué tipo de género te inclinas, porque Dios ya ha decidido esto antes de tu nacimiento. Y lo siento, si has nacido varón, has nacido varón. Si has nacido mujer, has nacido mujer. Y no hay otra cosa más. Es que a mí me parece, bueno, a ti te parece porque la naturaleza del pecado actúa así. Clarísimo, clarísimo que el Señor nos ayude a estas cosas. Aún las autoridades religiosas y políticas aceptan lo malo y los defienden y lo seguirán haciendo. Escuchad esto, creo que dije una oportunidad. Calientito casi está. La Unión Europea advierte a Hungría. El presidente de Hungría es un hombre que no quiere estos asuntos de la homosexualidad ni nada en los colegios. Y Polonia también. Advierte a Hungría y a Polonia por estar en desacuerdo con la conducta de los homosexuales y por la enseñanza de ellos en los colegios y por el asunto del cambio de género. La presidenta, yo creo que ya deben saberlo, ya deben conocerla, Ursula von der Leyen, calificó esta actitud de Hungría y Polonia como una vergüenza y advirtió que tomará represalias contra Hungría y Polonia si no se retractan. Así está el mundo de hoy. Cuidado, cuidado, por favor, cuidado. En cuanto a la inmoralidad, os hablé de la deshonra de sus propios cuerpos y también de la mente reprobada, como os he leído el versículo 28 al 31. Así va el mundo a su propia destrucción delante de Dios. Y se cometen todo tipo de maldades, todo tipo de degeneración. Versículo 29 al 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, todo ya he leído cómo es que la gente está actuando de esta manera. Esta es la sociedad en que vivimos ahora. ¿Qué sociedad? Aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Y desobedientes a los padres. Los hijos cada vez más son más desobedientes. Y un problema moderno, los nuevos padres con sus hijos pequeños ya no les disciplinan. Ya, ahora
se nota que van teniendo problemas y más problemas desde pequeñitos. No saben qué hacer con sus hijos porque no les disciplinan. Y como dijo el hermano Paco, la Biblia dice, verdaderamente, si no le disciplinas, no le amas. Cuidado con estas cosas, cuidado con estas cosas. Mente reprobada. Hijos desobedientes a los padres. Bueno, que dan este mundo incrédulo rienda suelta al sexo en contra de Dios, y hay 71 diferentes tipos de orientación de género. Y a medida que pasa el tiempo, va a ir más y más. 71 diferentes tipos de orientación sexual de género. Y os voy a mostrar algunos nada más. Heterosexual, homosexual, bisexualidad, transexualidad, asexualidad, pansexualidad, antisexualidad, demisexualidad y... ¡ay, madre mía! Mire, y yo les voy a decir una cosa que está muy caliente. Si ustedes buscan esto, tienen en el internet y dice glosario de términos sobre diversidad afectivo-sexual, documento apoyado para el abordaje de la salud sexual y la diversidad afectivo-sexual en la prevención de la infección por el VIH y otras ETS, etc. Y los promotores, parte del gobierno, señorito tal, señorita tal, y luego está Cáritas, está Cruz Roja, está Liga Española de Educación y Cultura, y está Médicos del Mundo. El título, mamma mía, ¿qué título? Glosario de términos sobre diversidad afectivo-asexual, que lo están enseñando en los colegios a vuestros hijos. Y como cristiano yo pondría este título, la enseñanza sexual permitida por el mundo incrédulo, su legalidad y promoción generalizada, Romanos 1, 18 al 32. Debemos orar. Esto se viene, esto ya ha empezado, pero nosotros tenemos a un Señor, que Él nos siga ayudando. Amén y amén. Una vez más, enseñar a vuestros hijos que esto es pecado en contra de Dios. Enseñarles la palabra de Dios. Proteger a vuestros hijos de la enseñanza del mundo incrédulo. Ellos tienen la conciencia cauterizada. Ellos tienen el corazón y el entendimiento entenebrecidos. Van a lo suyo. Y qué claro es entender una vez más. Cuando uno nace varón, nace varón. Y cuando nace mujer, nace mujer. Punto. Como dice en Génesis 1:27, ahí lo podemos leer, clarísimo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaros. Claro, tiene que ser así. Dos mujeres no van a procrear nada y dos hombres no van a procrear nada. Y todo lo que hoy se ve, hay que aparenta hombre, hay que aparenta mujer, es solamente artificial. Se ve feo, artificial. Un hombre queriendo ser mujer es artificial. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vemos pues que esto es muy interesante. Capítulo 5, versículo 2 de Génesis. Lo tenéis y es lo mismo.
Génesis capítulo 5 dice así. Uy, ay, ay. ¿Lo negamos? Estaremos ciegos. Varón y hembra los creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. ¿Hay intermedio? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y Adán, cuando vio a Eva, le dijo varona, le llamó él. No le dijo, amorcito, ¿qué quieres que yo te llame? ¿Pedro? ¿Lucho? ¿Luisa? Varona, que significa pues que del hombre salió. Qué maravilloso, qué maravilloso. Una vez más, no debemos ser tolerantes a la enseñanza que este mundo está metido. Este mundo va a su propia destrucción. Pregunta, ¿queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vayan por este camino? Absolutamente no. Luego el versículo 32 de Romanos 1 dice, y yo quiero hablar del juicio de Dios. Ay, 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 ay. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. Miserable compañía de aquellos que están participando de estas cosas. Voy a mostrar un gráfico y con esto voy a terminar. Un gráfico que muestra unas estadísticas. Me gustaría que lo podáis ver. Muy interesante. Ahí vemos que la influencia del padre, la influencia de la madre y la influencia de los hijos. Los padres que dan influencia a sus hijos tienen un 93%. Cuando el padre viene a Cristo primero, el 93% de las familias seguirán. En el caso de las mujeres, si ellas dan la influencia a sus hijos, va a ser solamente el 17%. Y si los mismos niños dan esa influencia, viene un niño a la iglesia y acepta al Señor, esos niños van a tener solamente el 3.5% de influencia. ¿Y cuán grande cae la responsabilidad en los hombres cristianos? Esto es muy serio, que el Señor nos ayude y que nos demos cuenta que tenemos un enemigo muy grande que quiere hacer lo que le da la gana con nuestros hijos, con nosotros mismos. Es posible la influencia de la familia solo con la ayuda del Señor Jesús. Si no conoces al Señor, pídele al Señor que te perdone. Yo puedo preguntar, ¿sois vosotros salvos? ¿Sois vosotros salvos? ¿Perdonados en Cristo Jesús? Y si esto no es así, venir al Señor Jesús, aceptarle como Señor y Salvador, y no buscad vuestra propia necedad, porque si no os arrepentís, ciertamente vais a perecer. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, esto solamente ha sido una introducción a lo que se predicará sobre la ideología de género. Una introducción que nos hace ver claramente cómo va este mundo sin Dios y que, Señor, que no contagie a nuestra familia, no contagie a la iglesia. Señor, tenemos enemigos que no quieren escuchar esto y que lo que he dicho es una aberración para ellos. Pero esto es una bendición porque tu palabra nos ha mostrado
que tú, Señor, eres todo en nuestras vidas. Salva a aquellos que no te conocen, Señor. Toca esos corazones. Y a los padres cristianos para que sean responsables en su propio hogar, Señor. Padre bendito, todo eso te pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.